La semana pasada comenzamos con lo que va a ser una serie de 4 semanas compartiendo acerca de la adoración. Y la semana pasada lo que compartí llevaba por título Adoración, Mansedumbre y Humildad. Y hoy lo que quiero compartir tiene que ver con adoración, autenticidad y alabanza. Voy a estar compartiendo acerca de un pasaje que es como inevitable cuando uno habla acerca de adoración, que es Juan 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Pero, si está la presentación por ahí, dale nomás, por favor. Juan 4, el 21 al 24. No voy a contar toda la historia del encuentro de Jesús con la mujer samaritana porque es tan profundo que quiero ir específicamente al punto de la exposición de Jesús respecto de lo que es la oración en el diálogo que tiene con ella. Pero antes, a modo de recordatorio, la próxima imagen, lo que compartía la semana pasada, dije voy a estar sacándolo un poco a colación, no voy a profundizar en eso porque si alguien tiene alguna duda puede ver en YouTube el tema de la semana pasada, ¿cierto? Este pasaje que cito ahí, primero de Samuel 15, 22, no lo expuse la semana pasada, pero allí dice esto, y está en línea con lo que compartía la semana pasada, por eso lo tomo como para hacer una suerte de resumen del punto que expuse como central la semana pasada. En 1 Samuel 15, 22 dice esto: Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La semana pasada lo que compartimos tenía que ver con este pasaje en Jesús, en el que Jesús dice, vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde y van a encontrar descanso para sus almas. Y decíamos que la humildad y la mansedumbre nos ponen o nos sitúan en la posición correcta del corazón para ser dóciles frente a la voz de Dios y obedecer con facilidad. Eso es adoración en un nivel más alto que mucho otro tipo de expresiones que también son adoración. Entonces aquí Samuel lo que está diciendo es que si bien a Dios le encantaba el tema de los sacrificios en el contexto del culto, para él era muchísimo más importante el que las personas obedecieran y tuvieran una actitud humilde de sumisión dócil, dispuesta permanentemente a obedecer lo que él expresa en sus mandatos. Y este obedecer, más que buscar ser una carga para nosotros, porque la semana pasada expusimos esto, cómo el yugo de Jesús es liviano, más que ser una carga para nosotros, es un beneficio en nuestro favor. Obedecer sus mandatos es bueno para nosotros porque Él es bueno y sus mandatos son buenos. Entonces, cuando yo tengo un corazón dócil, cuando soy una persona que, como de manera blandita y flexible, es capaz de someterse a cualquier cosa que Él me diga, cada vez que escuche su voz, eso para Él es adoración en un nivel que le encanta. Entonces, un poquito, la semana pasada fue como la palabra, decíamos, proscuneo significa postrarse, y ese postrarse tiene que ver con reconocer nuestras limitaciones y su grandeza. Y este dibujito que aparecía ahí, les dije varias veces y lo vuelvo a repetir hoy, no es para mandar a ninguno de nosotros al infierno. En ambas imágenes aparece trigo y cizaña. La cizaña es la que está erguida y el trigo el que está doblado, ¿cierto? Ambos visualmente muy parecidos, pero decíamos el trigo se dobla porque tiene fruto y el fruto genera que el peso lo doble. Eso solamente para tener como trasfondo, porque es importante estar masticando ese concepto mientras abordamos lo que también voy a compartir hoy. Y lo que voy a compartir hoy, quiero que primero podamos orar y luego voy a hacer una introducción muy cortita y voy a leer estos 4 versículos de Juan 4, 21 al 24. Espíritu Santo, te pedimos que puedas seguir manifestando tu amor y tu presencia en este lugar, y ahora
que esa manifestación sea abrir nuestro entendimiento para que comprendamos en nuestro espíritu, en un diálogo con tu espíritu, lo que quieres hablar, enseñar y transformar en nosotros. Anhelamos tu presencia, Espíritu Santo. Anhelamos estar contigo. Anhelamos escuchar tu voz. Anhelamos que tu palabra produzca fruto en nosotros y que el peso de tu gloria también produzca en nosotros un corazón humilde y que responde en adoración, con gratitud, con gozo, con alabanza. Ven y descubre todo lo que hay en nosotros para que sin ningún tipo de hipocresía ni engaño podamos presentarnos delante de ti tal como somos y estar dispuestos a que tú hagas en nosotros todo lo que tú quieras. Te invitamos, Espíritu Santo, y clamamos porque llenes este lugar y llenes nuestra cabeza, nuestra mente y los rincones oscuros de nuestro ser con tu luz admirable. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La adoración es tan importante porque sin ella nosotros nos quedamos en un punto en el que derechamente dejamos de madurar. La semana pasada compartía un poquito respecto de cuán importante es pasar tiempo con Dios y decía que hay muchas disciplinas espirituales, pero las 4 disciplinas como básicas para poder tener intimidad con Dios tienen que ver con orar, meditar en la palabra, tener comunión con el cuerpo de Cristo y adorar. Estas 4 cosas son imprescindibles para tener intimidad y son imprescindibles también para poder madurar. Porque cuando yo oro, puedo estar todo el tiempo pidiéndole cosas a Dios o lamentando mi dolor. A Dios le encanta que le pidamos cosas y le encanta que seamos honestos y abramos nuestro corazón con Él en la condición que sea que nos encontremos. Pero existe el riesgo de que ese termine siendo nuestro único tipo de oración y que todo el tiempo estemos pensando solo en nuestro dolor y en nuestra necesidad. Y eso hace que derechamente no maduremos, eso nos hace mal. Cuando nuestra única oración es pedir cosas, lamentar cosas y llorar cosas, eso nos hace mal. Cuando leemos la Biblia, aun cuando debiésemos ser capaces de encontrarnos todas las veces con Dios en ella, lo cierto es que a veces nuestro corazón nos juega una mala pasada y en la Biblia parece que lo único que nos hace sentido es lo que tiene que ver también como con consuelo, con ánimo, con bendición, con perdón y vuelve a centrarse en nosotros. Ahora, en la comunión también puede pasar lo mismo y puede ser que cada vez que yo me junte con otros tenga la expectativa de experimentar placer o de experimentar consuelo o de tener descanso, pero que una vez más de alguna manera esté centrada en mí. La adoración como que nos empuja obligatoriamente a salir de ese lugar. La adoración es un lugar seguro para emprender un camino hacia la madurez espiritual, porque en la adoración es el único lugar donde ya tiene que ser demasiado lo perdidos que estemos en un momento para que en la adoración estemos lamentándonos permanentemente, estemos viviendo solamente nuestro dolor. Justamente porque, vamos a verlo de ahí, voy a profundizar en eso de ahí, pero la adoración, a diferencia de todo lo demás, tiene absolutamente en el centro y de manera inequívoca, no es que lo otro no lo tenga en el centro, pero de manera inequívoca, la adoración se trata de aquel a quien adoramos. La adoración no se puede tratar de nosotros, porque en la adoración lo que vamos a hacer es reconocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios ha hecho, lo que la Biblia dice que ha hecho, lo que he escuchado el testimonio de otros acerca de lo que Él ha hecho, lo que he visto que ha hecho en otros y lo que ha hecho en mi propia vida, por mi propia familia, en mi propio corazón. Pero es lo que Él hace, quien Él es. Ese es el centro de nuestra oración. Y cuando nosotros nos abstraemos un poco de nosotros mismos y dejamos un poco de lado nuestra permanente necesidad, que va a seguir estando ahí siempre, no es que
encontrar consuelo en la comunión, no es que encontrar consuelo y ánimo en la palabra, no es que expresar mi dolor delante de Él tenga nada de malo. El riesgo de estas cosas es cuando termina generando que mi relación con Dios está todo el tiempo centrada en mí y no soy capaz de ver nada más que eso. Cuando caigo en esa dinámica, aun si Dios trae todo lo que yo le pido, aun si Él trae consuelo, trae ánimo, trae palabras que renuevan mi corazón, todo el tiempo voy a seguir pensando en lo próximo que me falta, en lo otro que me duele, en lo otro que todavía no sano, y es como un ciclo del que uno no sale nunca. Y la adoración es una cuerda que te permite como agarrarte y salir de ese círculo, porque provee salud al permitirnos dejar de mirar nuestro propio ombligo y nuestras propias necesidades y fijar la mirada en Él. Ahora, Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. Una forma como de decir que a través de la religión nosotros nos escondemos en los templos para sacar la mirada de las cosas importantes y de los problemas reales. Y en ese espacio terminamos como adormeciendo o atontando por completo nuestra conciencia. Visto desde afuera, la adoración puede parecer como un riesgo parecido. Puede ser como cuando un gobierno que está siendo mal evaluado dice, ¿por qué no organizamos el mejor mundial de fútbol posible para que la gente se olvide de todos sus problemas reales, estén todos contentos y la mala evaluación que estamos teniendo como gobierno tire puntos para arriba como loco? Y a veces puede parecer como que la adoración es justamente eso, es como la gente está quebrantada, con dolor, con necesidades, siente que Dios no está cumpliendo sus promesas, siente que las cosas no están bien y nosotros como que le decimos, adora, porque es como la respuesta fácil para no tener que tener demasiada empatía con el otro, que no nos duela demasiado lo que el otro está compartiéndonos en un momento. Entonces, puede parecer como que la invitación a adorar cuando alguien está mal, está pasando por una mala temporada o está experimentando un tiempo difícil, fuera como una invitación a simplemente desviar la atención de lo que duele para hacernos los tontos y no enfrentar y lidiar con las cosas que están mal. Ahora, eso visto desde afuera, porque para quienes tenemos la posibilidad como hijos de Dios y tenemos una relación con el Espíritu de Dios y Él habita en nosotros, la adoración no es un escondite, no es una droga, es una disciplina, es un arma y es una puerta que nos permite acceder a la realidad. Y la realidad tal como Dios la ve, esa realidad en la que podemos recordar a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra cabeza entera, que Dios sigue teniendo el control siempre. A través de la adoración hacemos esto de recordar. Recordamos que su carácter ha sido siempre bueno. Él siempre ha sido bondadoso. Por lo tanto, todos sus planes son buenos. Recordamos que dentro de sus atributos está el que Él es todopoderoso. Por tanto, si hay un Dios que es bueno, cuyo amor es inagotable y además no se queda nunca corto de recursos, entonces sus planes buenos va a ser siempre capaz de ejecutarlos. Cuando nosotros recordamos eso, porque empezamos a recordar mientras adoramos, mientras alabamos, mientras declaramos cómo es su carácter, cómo son sus atributos, entonces nuestra perspectiva cambia. Y en ese cambio de perspectiva empezamos a poder ver, y desde ese poder ver empezamos a sentir también que lo que nos parecía como infranqueable, lo que nos parecía como imposible de abordar, imposible de solucionar, cuando estamos con Dios, cuando habitamos en su presencia, cuando nos sentamos en los hombros de Jesús y caminamos por el camino que Él trazó para nosotros, nos damos cuenta de que no es imposible.
de que para Él no hay nada imposible, de que sus planes para nosotros no hay nadie que los pueda frustrar si nosotros nos alineamos con Él y le creemos. Si nosotros confiamos en Él, Él va a cumplir sus buenos planes para nosotros. Entonces, la adoración no es un ejercicio vacío para desviar la mirada, sino que es un ejercicio poderoso a través del cual hacemos eco de esto que invita Pablo en Romanos 12 cuando dice: no se conformen en este mundo, no dejen que la manera en que la gente del mundo, aquellos que no conocen a Dios, reaccionan y piensan frente a los problemas, frente a la verdad, frente a la justicia, frente a los principios, frente a los valores, frente a la ley de Dios, que todo lo que aquellos que no conocen a Dios piensen, transformen la manera en la que nosotros pensamos, la moldeen. No dejen que la forma en que aquellos sin Dios piensan se vuelva la forma en la que también nosotros pensamos, sino que sean renovados a través de la transformación de su manera de pensar. Y una forma absolutamente concreta que se puede casi tocar de cómo transformar nuestra manera de pensar es que en los peores momentos, en vez de solamente vaciar mi corazón, como dice el salmista, derrama como agua tu corazón delante de mí, aun cuando a Dios le encanta eso, cuando nosotros a eso le añadimos el componente de la adoración y empezamos a recordar cómo es Dios, cuán incomparable e inmedible es en su poder, en su fidelidad, en su amor, en su ternura, en su cuidado, eso empieza a transformar la manera en la que naturalmente pensamos. Si naturalmente frente a una situación mi respuesta es tener miedo, en la adoración recuerdo que no debo tener miedo, no porque tener miedo sea un pecado y yo sea malo cuando tengo miedo, sino porque tengo a uno junto a mí que me ama y que es más grande que cualquier cosa que me dé miedo. Cuando yo empiezo a hacer eso, eso se transforma en un arma. Eso me infunde confianza, me infunde esperanza y me renueva. ¿Ya? Entonces, la adoración no es un lugar donde nos escondemos ni donde nos atontamos. La adoración es una realidad poderosa y es algo que me permite ver el mundo de la manera en que Dios lo ve. Y eso infunde aliento a mi vida. En Juan 4 tenemos este episodio en donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. No voy a contar hoy la historia de ella, solo me llama mucho la atención, voy a tomar ese punto, de que luego de que Dios le dice, pueden leer todo el capítulo 4 de Juan si quieren ver los detalles de la historia, luego de que Jesús le dice todo lo que ella había hecho, en el fondo, más que todo, aquello que era imposible de saber naturalmente, le dice, bien has dicho porque no tienes ningún esposo, has tenido 5 y el con el que vives ahora no es tu esposo. Y ella le dice, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué estás escuchando la voz de Dios? Porque lo que me acabas de decir es algo que es imposible que un ser humano común y corriente pueda saber. Ya esa pregunta era rarísima, este pasaje es rarísimo como en muchas cosas, pero genial a la vez, porque los samaritanos creen solamente en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y ahí no aparece ningún profeta. Entonces ya que ella tenga este concepto de Jesús como un profeta porque le revela su propio corazón o sus propias acciones, ya es como algo novedoso. Pero inmediatamente eso, vemos cómo el corazón de esta mujer era un corazón extremadamente bacán, porque en vez de sentirse avergonzada, porque Jesús le dice justamente algo que era malo en ella, algo que generaba esto, que ella fuera una mujer que se tratara de apartar de la gente, porque muy probablemente había un permanente apuntarla con el dedo, en vez de sentirse avergonzada, ella, al advertir que estaba frente a un hombre de Dios, quiere entrar en una conversación con él, quiere saber más. En vez de querer arrancarse y esconderse, ella quiere saber más. Y el tema que le plantea es un tema como teológico y además que tenía que ver con el corazón de por qué los samaritanos y los judíos no se llevan. O no sé si el corazón, pero uno de los grandes temas que generaban disputa entre ellos. Entonces ella le dice, sabiendo que tiene un judío, que es un maestro y que más encima parece ser un profeta de Dios, le dice,
ustedes dicen que solamente se puede adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que se debe adorar aquí en el monte Gerizim, un monte que queda a 50 kilómetros más o menos de Jerusalén, donde estaba en ese tiempo todavía el templo de los judíos. Y Jesús le responde esto. Juan 4, 21 al 24. Le dice: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y quiero decir 3 cosas acerca de esto. Espero no demorarme 1 hora como pecaminosamente lo he hecho en no pocas oportunidades durante este año. Quiero decir 3 cosas acerca de este pasaje, exponer lo que el pasaje dice de una manera como bien directa. Es súper probable que muchos de ustedes hayan escuchado esta predicación o predicaciones muy parecidas a esta. A veces un error de las personas que enseñamos la Biblia es querer ser novedosos todo el tiempo, cuando la verdad es que la palabra tiene esta característica que dice ella acerca de sí misma, de que es viva y eficaz. Entonces hay que dejar a la palabra hablar por sí misma y reconocer que no siempre vamos a ser novedosos o traer algo totalmente nuevo, pero sí podemos responder con humildad a la invitación que Dios nos hace una y otra vez para seguirnos apropiando de la verdad y para dejar que ésta siga permeando nuestra vida y transformando cosas en nosotros. Lo primero que Jesús le dice es que se pega una arrancada en varios niveles frente a la pregunta. Es impresionante la apertura que tiene Jesús con esta mujer, porque primero engancha con explicarle de manera profunda lo que ella le preguntó. Esto también muestra cuán bien puesto estaba el corazón de esta mujer. Porque muchísimas veces cuando había gente que interpelaba a Jesús, Jesús tomaba eso para exponer otro tema que respondía a su agenda y a lo que él escuchaba decir al Padre. Jesús nunca dejaba que las personas tomaran su mensaje o tomaran su agenda, sino que él decía: yo no digo nada que no haya escuchado primero decir al Padre. Entonces Jesús siempre controlaba la agenda de lo que él iba a compartir. Y la gente lo interpelaba, pero Jesús tomaba las situaciones con una sabiduría y una inteligencia impresionante y las transformaba para exponer el mensaje del reino. Sin embargo, esta mujer le habla de adoración y Jesús le explica acerca de adoración. Toma exactamente el mismo tema que ella le está exponiendo y lo expone con una respuesta tremendamente profunda. Y no solo eso, sino que además le explica, no con parábolas, sino de manera directa, lo que ha pasado ya. Le dice: el tiempo es ahora. Ya empezó el momento en el que los verdaderos adoradores, no importa dónde, sino que lo que importa es que sea en espíritu y en verdad. Y después de esta conversación, Jesús llega a decirle derechamente: yo soy el Mesías. Es la primera persona a quien Jesús, motu propio, él por su propia iniciativa, le dice: yo soy el Mesías. Entonces, hay un diálogo horizontal impresionante de Jesús con esta mujer que parecía que la que tenía las peores credenciales del universo, y él habla de igual a igual, entendiendo que el corazón de ella está en un lugar que parecía que no había encontrado en casi ningún otro sitio. Y lo primero que Jesús le dice, este es el primer punto, es que no importa el lugar. La pregunta de ella tenía que ver con dónde. ¿Dónde adoramos? ¿Dónde es el lugar correcto? Y Jesús le dice primero, al tiro, a quemarropa, no importa el lugar.
Pero no importa el lugar, tiene una connotación casi como emparejada inmediata, y es que si no importa el lugar, es porque tampoco importa el momento. Cuando nuestra adoración está circunscrita a un lugar, entonces, durante el tiempo que invirtamos pasando en ese lugar, vamos a estar adorando. En el caso de los judíos, era la cantidad de veces a la semana que les tocara ir al templo. En el caso de los judíos que vivían lejos de Jerusalén, era la cantidad de veces al año que peregrinaban hacia Jerusalén. Pero siempre estaba circunscrito a que hubiera dos vidas. Una vida en la que somos personas que adoran y otra vida en la que no. Cuando estoy lejos del templo, entonces no soy alguien que adora. Y nosotros religiosamente hemos hecho un tremendo eco de eso, separando la vida en cuanto a nuestra ética, en cuanto a nuestra forma de vivir, las decisiones que tomamos en la intimidad de nuestras familias, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, separando eso de la adoración y pensando que la adoración está circunscrita, tiene que ver con cuando yo vengo el domingo a la iglesia y con lo que hago en la iglesia. Y a lo mejor algunos, ya esto es medio antiguo, pero algunos asociaban incluso solo con cantar. Otros van un poco más allá y decían, no, es cantar y es ofrendar. No, es cantar, es ofrendar y es también dar parte de mi tiempo para servir en la iglesia, para ayudar a otros. Pero termina siendo, en todos los contextos, algo que está relacionado con una actividad o con un lugar, con un algo específico, que yo entro, lo hago, salgo y me voy. Jesús le dice, ya no va a funcionar así. Y la razón de por qué no va a funcionar así es porque Dios es espíritu. Entonces, para que cualquiera pueda adorarlo de la forma en que Dios merece ser adorado, hay que tener en mente que Dios es espíritu. Como es espíritu, no puede estar contenido dentro de un edificio, porque su gloria y su majestad llena toda la tierra y Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Eso implica que como Él está en todas partes al mismo tiempo, y esto debiera ser básico, pero es fácil que en la práctica deje de ser básico, como Él está en todas partes todo el tiempo, entonces el adorar debiera ser algo que es parte de nosotros en todas partes y todo el tiempo. Eso es lo primero. No importa el lugar y no importa el momento. Lo segundo, y que va escalando, es que la pregunta de ella es, ¿dónde se debe adorar? Porque la preocupación tenía que ver con cómo se lleva a cabo la adoración. Mientras que la respuesta de Jesús es, da lo mismo cómo se lleva a cabo la adoración, porque Dios no está buscando formas de ser adorado. Dios lo que está buscando es adoradores. El tema no es cómo la gente adora, ni dónde, ni cuándo. El tema es que la gente sea un adorador. Es quien tú y yo somos lo que expresa adoración a Jesús, al Espíritu y al Padre. Como se trata de quién yo soy y se trata de cómo expreso naturalmente mi esencia, entonces eso no puede ser un momento, sino que tiene que ser una expresión permanente. Eso es lo que el Padre está buscando, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Está buscando personas, no está buscando un lugar, no está buscando dónde va a ser ese lugar en donde Él va a derramar su gloria. Entonces, lo primero, no importa el lugar, no importa dónde Él busca, que saquemos el foco de la forma de la adoración, entendamos que se trata de ser adoradores, pero además, algo muy importante es que la verdadera adoración está centrada en aquel al que adoramos y no en los adoradores. No se trata ni siquiera de que Dios esté buscando adoradores. Se trata de que Él es espíritu. Esa es la razón de por qué Él busca que quienes lo quieran adorar se preocupen
de hacerlo en espíritu y en verdad. Juan es un autor bien complejo y rico y simple a la vez. Tiene esta mezcla rara. Los biblistas dicen que el evangelista es como un charco en el que un niño puede chapotear y un océano en el que un elefante puede nadar. Porque Juan muchas veces usa esto de decir cosas que significan dos o tres cosas a la vez. Y es muy difícil entenderlo en español precisamente porque hace muchísimos juegos de palabras. Y cuando él dice que los verdaderos adoradores tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, el contexto en el idioma griego tiene mucho de ser interpretado y tener sentido en ambas dimensiones. Y la mayoría de las Biblias en español traducen la palabra espíritu ahí en minúscula, porque se refiere al espíritu del ser humano y a la veracidad. Pero hay algunos que en sus comentarios dicen, bien valdría la traducción espíritu de verdad y con mayúscula. Como, para poder ser verdaderos adoradores necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque el contexto lo dice, porque Dios es espíritu. Entonces tiene todo el sentido que signifique las dos cosas, que es en espíritu y en verdad, porque es algo que tiene que ver con yo mismo entender que Dios no puede ser contenido en un lugar, entonces yo no puedo adorar desde la boca para afuera, sino que tengo que adorar desde lo que no puede ser percibido por el ojo humano, que es mi propio espíritu, porque en mi espíritu no hay engaño. Yo puedo engañar a las personas con lo que las personas pueden percibir con los sentidos naturales. En eso puedo ser un hipócrita, pero yo no puedo engañar al Espíritu de Dios haciendo que mi espíritu muestre algo que no es, porque en el espíritu no hay engaño. Por eso en espíritu y en verdad está como medio abrazado en este contexto, como dos conceptos afines. El espíritu siempre habla verdad, porque el espíritu como no puede ser percibido sino por el espíritu, y el espíritu es, dice la Biblia, no solo aquí, lo dice en varias partes, el ministerio del Espíritu Santo es revelar la verdad, es revelar a Jesús. Se le llama en otros pasajes el Espíritu de verdad. Entonces, como el Espíritu percibe al Espíritu, entonces no hay posibilidad de que haya engaño en ese contexto. Yo sé que esta idea es medio enredada, pero tomemos esto. La verdadera oración está centrada en aquel al que adoramos y no en los adoradores, porque se trata de Él y tiene que ser en espíritu y en verdad, porque es guiados por su espíritu y siendo totalmente auténticos y honestos que entramos en una dinámica de adoración que a Él le agrada. Él detesta la mentira y detesta la hipocresía. La respuesta directa de Jesús es: va a llegar el momento en que va a dar lo mismo dónde. Luego, Jesús le dice, ustedes, los samaritanos, saben poco acerca de aquel a quien adoran. Y nosotros sabemos mucho, porque la salvación viene por medio de los judíos. Ellos tenían una parte de la historia solamente, mientras que el pueblo de Israel tenía todo el Antiguo Testamento para tener una expectativa real acerca del Mesías. Y toda la historia llegaba a su consumación previa al acercamiento del reino de los cielos en este momento. Ahora, saber a quién adoramos, conocer los atributos y el carácter de Dios, que es lo que decía al principio, es indispensable para poder nosotros crecer en adoración. Si quieres crecer en adoración, es indispensable conocer su palabra, para conocer sus atributos y para conocer su carácter, para conocer cómo Él ha hecho lo que ha hecho en la historia y para poder declararlo. Ahora, la adoración, cuando tiene como asidero el conocimiento de Dios, que no tiene que ver con un conocimiento teológico, no tiene que ver con ser un maestro en Biblia. A Dios le encanta que seamos apasionados por la Biblia y que sepamos mucho de ella, pero detesta que sepamos mucho y practiquemos poco. Él prefiere que sepamos poco y lo practiquemos todo, a que sepamos mucho y practiquemos muy poco. Si sabemos mucho y practicamos mucho, maravilloso. Jamás comerse la Biblia va a ser algo malo. El problema nunca ha sido que la gente estudie Biblia o estudie teología.
El problema es cuando la gente quiere cosificar a Dios o cuando cree que por saber intelectualmente ya lo estamos logrando todo. Eso es lo que Dios detesta, la hipocresía. El creer que saber algo intelectualmente es lo mismo que vivirlo. Y tener la pachorra más encima de echarle el caballo encima a otros porque no saben. Cuando nosotros sabemos de nuestra cabeza, pero estamos lejos de estar viviendo aquello que decimos saber. Cuando el conocimiento, cuando la adoración está como apalancada en el conocimiento, entonces la respuesta natural es la alabanza. La alabanza es elogiar, es declarar los atributos. Literalmente, alabanza en el contexto bíblico significa elogiar con palabras. Entonces, la alabanza es lo natural que surge cuando yo contemplo a Dios, cuando lo conozco. Y desde el conocerlo, desde el saber lo que ha hecho en la historia, que está expresado en la Biblia, y luego que eso me empiece a empapar tanto que cuando yo veo pasar cosas a mi alrededor, empiezo a ser capaz de ver cómo la Biblia dialoga también con esas cosas, entonces voy a empezar a hacer este mismo acto que decía hace un rato de recordar. ¿Cuán grande ha sido la salvación de Dios desde tiempos inmemoriales? ¿Cuántas veces Dios ha rescatado a su pueblo? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que trae libertad. Eso es algo que Él es. ¿Cuántas veces cuando estoy en una situación en el trabajo en el que otro está mintiendo en mi contra y no hallo cómo salir de ahí porque nadie me cree y pienso que no tengo ninguna escapatoria y estoy en una situación en la que parece imposible encontrar una solución, el recordar que Dios es luz, eso es algo que Él es. Por lo tanto, yo puedo buscar y puedo clamar sin miedo a equivocarme de que si yo oro porque Dios traiga luz y persisto en eso, Dios va a traer luz porque es algo que Él es. Yo puedo clamar que Dios traiga justicia y Dios lo va a traer porque Dios es un Dios de justicia. Yo puedo clamar por el amor de Dios sobre mi vida para que yo sea entendido en su amor y lo abrace y me empape y me impregne porque Dios es un Dios de amor. Cuando yo empiezo a saber lo que la Biblia dice que Dios es, puedo declarar esas cosas alabándolo y eso cambia mi manera de pensar y me infunde una perspectiva nueva. Por eso para adorar es tan importante saber a quién adoramos. Y en Latinoamérica esto es medio dramático porque tanto el catolicismo como el protestantismo son dos religiones que están muy masificadas. Y muchísima gente declara tener fe en Dios. Pero todo lo que dicen acerca de Dios es mentira. Entonces, medio parece que al final terminan llamando Dios a otra persona, que no es Dios, porque hablan de un Dios que en definitiva no conocen. Porque cuando se refieren respecto de Él y cuando responden a quién Él es, dicen cosas que no son verdad, porque no conocen la Biblia. Entonces, conocer es indispensable para poder adorar y como respuesta, alabar. Y esa alabanza trae justamente el que nuestra manera de pensar cambie y la manera en que respondemos a la realidad cambie. Voy a compartir el tercer punto que tiene que ver con esto de en espíritu y en verdad. Y luego voy a terminar leyendo unos pedacitos pequeños del Salmo 148, si alguien lo quiere buscar, y con eso vamos a terminar. En espíritu y en verdad. Y puse 3 frases ahí, como a la gente que le gusta las frases. La primera frase es esta que viene aquí. Dice: el verdadero adorador es el mismo en todo lugar porque la verdad y el espíritu habitan en él. Y ese verdad y ese espíritu puede estar en minúscula, tanto verdad como espíritu, como en mayúscula, tanto verdad como espíritu. Porque Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, habita en nosotros. Y el espíritu del Padre habita en nosotros. Como somos habitación de Él, entonces da lo mismo dónde, porque somos nosotros el lugar. Es nuestra vida el lugar. La siguiente frase dice: su adoración, la adoración de los verdaderos adoradores,
Es la misma en todo momento porque nunca deja de ser habitación del cielo. Es una extensión de lo anterior. Y la tercera y última frase es, y esto es como para despojarnos de cargas y estas cosas como de insuficiencia que vienen normalmente como respuesta a pensar que la adoración tiene que ver con que todo el tiempo estemos pensando en cosas bacanes, todo el tiempo estemos pensando en sus atributos y como que todo nos resbale y nada nos importa y nada nos duele y nada nos aprobleme. La verdad es que esto sabemos que no es así. Y cuando exponemos la palabra es muy importante para nosotros recordar que sabemos que no es así. Seguimos siendo los frágiles y limitados que somos todo el tiempo. Entonces, el verdadero adorador es íntegro. Un punto ahí, comillas, y una subrayada en la palabra íntegro. Y depende de la gracia, sin la carga de intentar ser perfecto y mucho menos pretender serlo. Esto no tiene que ver con que no nos caigamos, no tiene que ver con que ocasionalmente no tengamos malos pensamientos, no tiene que ver con que no tengamos miedo, no tiene que ver con que nunca tengamos vergüenza, no tiene que ver con que a veces demos respuestas inadecuadas y que estén mal, no tiene que ver con que seamos incapaces de herir a otros, tiene que ver con que no seamos hipócritas. Tiene que ver con ser íntegro, con no venir el domingo a parecer un súper cristiano y luego ser una horrible persona de lunes a sábado. Tiene que ver con ser totalmente vulnerable en cuanto a las cosas que no hago bien los otros días de la semana cuando vengo el domingo y ser totalmente apasionado por quererlo hacer mejor los otros días que no estoy acá. Ese es el tipo de integridad que a Dios le encanta. En ese sentido, el título dice que la adoración tiene que ver con autenticidad y alabanza. Porque la palabra dice, en Mateo, Jesús dice, haciendo eco de un pasaje del Antiguo Testamento, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando la alabanza es coherente con quién soy y con cómo vivo, a Dios le encanta. Le encanta escuchar que entendemos y declaramos que Él es justo, que Él es bueno, que es generoso, que es tierno, que es misericordioso, que es compasivo. Le encanta escuchar. En el cielo hacen esto todo el tiempo. Todos gritan a 1000 voces, santo, santo, santo es el Señor. Y Dios se deleita cuando las personas que son íntegras, cuando los ángeles que son íntegros declaran su carácter, declaran su santidad, declaran sus atributos. Pero cuando yo hago eso y no me importa cómo vivo y no me siento tensionado con su espíritu dentro de mí que me invita a ser como Jesús, eso para Dios hace que lo que yo pueda decir con mis labios termine siendo despojado de todo valor y no importe para nada. Lo que digo delante de otros, si no está acompañado de la atención del reino que me invita a ser como Jesús y poder ser honesto y decir, mira, no tiene que ver con ventilar nuestras cochinadas, no tiene que ver con andar diciéndole mis pecados a todo el mundo, tiene que ver con que el resto me vea y sepa que yo no pretendo ni creo ser mejor que todos, no creo saber más que todos. Porque entiendo que la vida cristiana no tiene que ver con cuánto en mi cabeza sé, sino que tiene que ver con cuánto habito en la presencia de Jesús, cuánto esa habitación se me pega y termina transformando mi manera de pensar y de ser. Eso trae adoración, eso le encanta al Padre. Ahora, esto tiene dos dimensiones. Primero, la última frase. Está en abierta oposición a la hipocresía. Pero además implica que podemos descansar, podemos ser adoradores que agraden al Padre, que es Espíritu, sin ser perfectos. No necesitamos ser perfectos para ser buenos adoradores. Necesitamos simplemente ser auténticos, ser nosotros mismos, ser honestos, ser quienes somos todo el tiempo y dejar que Él nos transforme al ritmo que aguante nuestro corazón o nuestra cabeza. No es una carrera de velocidad, no es que Él lo hace mejor en menos tiempo. Es habitar en su presencia y dejar que nos vaya transformando.
Ese tipo de adoración es una adoración que a Él le encanta. Por eso la adoración en espíritu y en verdad tiene que ser entendida como con esta profundidad de que se trata de ser nosotros mismos todo el tiempo y en todas partes. No tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con el culto, no tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con una liturgia, tiene que ver con ser adoradores. Y luego, esto es una serie de 4 temas, el siguiente tema tiene que ver con gratitud y entrega, y el último tema tiene que ver con ver cómo se adora en el cielo y adorar también así en la tierra. Cuando nosotros tomamos el ser personas humildes que están dispuestas a obedecer fácilmente, cuando nosotros tomamos el ser personas auténticas que son todo el tiempo las mismas y que eso además hace que sean humildes, porque estas cosas dialogan, y luego respondemos en gratitud, entonces hacemos lo que se hace en el cielo. Levantar nuestras voces, tirarnos de guata, soltar nuestras coronas y hacer exactamente lo que hacen los ancianos y los ángeles. Ahí tiene sentido tener un culto increíble. No cuando venimos a chamullar el domingo, sino cuando venimos a expresar lo que todo el tiempo somos, a pesar de nuestras limitaciones y nuestras flaquezas. Ahí la adoración tiene todo el sentido que sea en un contexto de un culto, si es que integramos estos otros elementos antes. Por eso hicimos de esto una serie y por eso decimos que adorar es tan importante, porque es una expresión natural de aquellos que están viendo a Dios. Quienes ven a Dios directamente en el cielo, sin ningún tipo de velo, sin ningún tipo de entenebrecimiento, todo el tiempo lo adoran, todo el tiempo lo adoran. Esa es la respuesta natural de aquellos que ven a Dios. Y nosotros somos invitados a hacer exactamente lo mismo. Y quiero terminar esto, no voy a leer el Salmo 148, solo quiero hacer una invitación desde la lectura del primer versículo. Voy a leer el NTV, pero no me va a servir. Voy a hacer la referencia al tiro porque no me va a servir. Versículo 1 del Salmo 148. Los salmos, básicamente, es una progresión de poemas que muestran desde el inicio de los tiempos la necesidad de un rey, que en los primeros 60 salmos encontramos es David, pero luego nos damos cuenta de que ese rey no es suficiente, entonces surge la expectativa de un rey mejor. Y los salmos terminan con esa narrativa. Desde el Salmo 145 al 150, los últimos 5 salmos son salmos de adoración y alabanza. Los salmos anteriores a esos son salmos para los peregrinos que están lejos de Jerusalén. Entonces, hay una historia que se construye a través de los poemas de los salmos y que termina con los últimos 5 salmos que son salmos de adoración, de alabanza. El Salmo 148 está en el centro de esos 5 salmos de alabanza y dice: alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento. Cuando dice alabado sea el Señor, las distintas versiones traducen distinto, pero muchas de ellas traducen aleluya. Esa es la primera palabra del primer versículo de este Salmo 148. Y aleluya es la unión de 2 palabras. Alelú, que significa alaben, y ya, que es una abreviación del nombre Yahvé, ya que es la expresión como oral de este nombre de 4 letras sin vocales que expresa el nombre propio de Dios, YHWH. Dice: aleluya es una invitación. Normalmente la palabra aleluya a veces como que lo interpretamos solo como gloria a Dios, como una forma en que damos gloria a su nombre, pero en realidad la palabra aleluya es una palabra que le decimos a otro. No tiene sentido decir aleluya cuando estoy solo en mi casa, porque aleluya es decirle: Diego, alaba a Dios. Alaben a Dios, es un llamado a otros, es invitar a otros y decirle: alaben a Dios.
Declaremos juntos su grandeza, su gloria, su poder, su hermosura, su carácter, sus atributos. Y quise leer ese primer versículo porque quiero que podamos tener un tiempo de alabarlo en adoración. Que podamos tomar un tiempo ahora para pensar en qué cosas sé yo de Dios hoy. A lo mejor no sé demasiadas cosas, esto no es un test de conocimiento. Yo personalmente, en mi historia de relación con Dios, llevaba como 20 años siendo canuto y recién a esos 20 años, un día Dios me enseñó lo que significaba que Él es un Dios de gracia. No lo entendí nunca antes de verdad. Creía que lo sabía, pero no lo sabía. Entonces, una palabra tan pequeña, para mí, transformó mi manera de pensar en 200.000 cosas. Entonces, no tiene que ver con cuánto sepas, sino hacer el ejercicio de declarar lo que sabes de Él, declarar su carácter, declarar las cosas que ha hecho, agradecer por lo que ya hizo en tu vida, agradecer por lo que ha hecho en la historia, por lo que vemos que hizo en la Biblia, que da testimonio de quién Él es. ¿Por qué la adoración infunde esperanza? ¿Por qué recordar lo que Dios ha hecho en el pasado infunde esperanza? Porque Dios no cambia. Cuando yo recuerdo sus atributos, estoy recordando a mi alma que lo que Dios hizo en el pasado, ciertamente lo va a volver a hacer porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo misericordioso. Fue misericordioso en el pasado y lo sigue siendo porque Él es así. Él sigue teniendo amor inagotable porque lo ha expresado a través de la historia y es así, va a seguirlo haciendo. Va a seguir transformando la realidad, va a seguir trayendo salvación una y otra vez. Por eso declarar sus atributos tiene poder. Entonces vamos a orar en esa dirección. Yo te invito a que con tus palabras, sin tratar de chamullar ni impresionar a Dios, porque no es muy impresionable con nuestras palabras de chamullo, podamos declarar cuán increíble Él es. Y esto nos lleve como un momento de adoración que sea súper sincero. Para algunos va a ser muy como íntimo y muy tranqui. Para otros puede ser algún tipo de expresión muy visible, pero te animo a que si tú eres de las personas que es súper tranqui, no te sientas tensionado por el otro, pero también te animo mucho porque en el sur de Chile somos re buenos para esto. Si tú eres de los que se expresa hacia afuera, dale nomás. Como toma la libertad que el Señor nos quiere dar para expresar gratitud y alabanza. Yo voy a empezar con una oración, pero luego vamos a tener un tiempo con Diego que nos va a guiar y te invito a que puedas seguir en esa dinámica de hacerlo con tus palabras. Y esto es necesario para nuestra madurez, es bueno para nuestra vida espiritual, agrada a Dios y es algo imprescindible de experimentar en nuestra vida. Espíritu Santo, te invitamos y te pedimos que tú nos sigas enseñando, que nos sigas revelando a Jesús y que podamos expresar desde todas nuestras limitaciones y pequeñez, pero con alegría y con gozo. No sintiéndonos poco, ni pequeños, ni charcha, ni salir sintiéndonos culpables, sino que podamos salir con ganas de celebrar cuán bueno eres y poder decirlo con libertad. Señor, eres bueno. Me doy cuenta de que eres bueno. Eres un papá tierno. Cumples tus promesas. Eres fiel. Siempre dices la verdad. Eres generoso. Eres sorprendentemente generoso y tierno. Me perdonas y no te cansas de perdonar. Tu misericordia, tu compasión, todos los días empiezan de cero. Todos los días estás dispuesto a perdonar con las mismas ganas. Todos los días tu amor me abraza. Todos los días puedo recordar que eres ilimitado en poder, ilimitado en gloria. Eres el más hermoso, eres el único bueno, el único que es fuente de vida. No hay vida en ningún otro lugar. Solo tú tienes palabras que dan vida. Solo tú puedes socorrernos
No hay otros caminos, no hay otras fuentes de agua para nuestro espíritu, no hay otro lugar donde haya provisión, no hay otro que nos haya amado como tú para enviar a su Hijo, no hay otro que nos haya amado como tú, Jesús, para entregarse voluntariamente, no hay otro que nos haya amado como tú para seguirnos perdonando hoy, no hay otro que nos haya amado como tú para hacernos dignos de ser el templo, para ser nosotros el lugar de adoración todo el tiempo y en todas partes. No hay otro que nos haya amado como tú para sentarnos a su mesa y llamarnos hijos. No hay nadie que ame como tú. No hay ningún otro de quien pueda decirse es amor. Solo tú, Padre amado, eres amor. No hay nadie como tú. Eres maravilloso, eres fiel. Y queremos reconocerlo y queremos ponernos de acuerdo. Alaben al Señor. Alaben al Señor. Declara con tus palabras todo lo bueno que ha sido contigo, todas las veces que te ha perdonado, todas las veces que te ha rescatado, todas las veces que ha hecho milagros, todas las veces que has podido ver expresiones de su amor sobre ti. Te alabamos, Jesús, te alabamos, papá, te bendecimos con nuestras palabras. Te alabamos, Señor. Vamos a tener un tiempo a extender esto y cada uno de la forma que quiera, pero aprovecha este tiempo para declarar con tus palabras las bondades, las maravillas y la hermosura de nuestro Dios.